Ya no vive nadie en ella, y a la orilla del camino silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas se cerraron para siempre. Se cerraron para siempre sus ventanas. Gime el viento en los aleros, desmorónanse las tapias, y en sus puertas cabecean combatidas por el viento las acacias. Combatidas por el viento las acacias. Gime el viento en los aleros, desmorónanse las tapias, y en sus puertas cabecean combatidas por el viento las acacias. Combatidas por el viento las acacias. Dolorido, fatigado de este viaje de la vida, he pasado por las puertas de mi estancia y una historia me contaron las acacias. Todo ha muerto, la alegría y el bullicio, los que fueron la alegría y el calor de aquella casa. Se marcharon unos muertos y otros vivos que tenían muerta el alma. Se marcharon para siempre de la casa. En un ramal de la Cordillera Central, a 108 kilómetros de Medellín, en el oriente de Antioquia, hay un pueblo que busca salidas para que su pasado no se siga yendo al piso. La historia de ese lugar comenzó en 1811, cuando un decreto ordenó establecer un sitio para descansar y abastecerse a propósito del viaje desde y hacia lo que hoy son departamentos como Caldas, Tolima y Valle, donde se cumplía la llamada colonización antioqueña. Según la tradición oral, el fundador de ese poblado, José Antonio Villegas, alguna vez fue víctima de picaduras de abejorros que abundaban por allí, y de ahí sacó el nombre que hoy conserva este municipio, caracterizado por calles largas y manzanas ortogonales. Cuando se entregan los terrenos, se hace el acta de donación de terrenos del municipio de Abejorral, se traza un municipio muy bonito, se trazan con bienes muy grandes, digamos en una manzana son 4 bienes más o menos que se ocuparían por 4 familias diferentes, y de aquí parte toda esa colonización antioqueña.
Las calles y manzanas de Abejorral fueron pensadas de acuerdo con la topografía y el paisaje, de manera que se adaptaran a ellos. Más de 2 siglos después, esa decisión de los creadores sigue causando admiración porque le da condiciones estéticas especiales al pueblo. Un diseño que influyó en la construcción de casas levantadas con espacios generosos y materiales y técnicas que ahora, en el siglo XXI, generan atracción entre los amantes de los bienes que reflejan el pasado. Una arquitectura que mezcla las tradiciones indígena y europea en una zona colombiana donde grupos autóctonos y españoles levantaron decenas de poblados. Tenemos que apoyarnos en lo que hemos constituido y fortalecido como comunidad, como identidad, para potencializar y poder recibir las cosas que van llegando con los años. Entonces yo soy optimista en ese sentido. Sin embargo, lo que en el siglo XXI se conserva de ese pasado podría definirse como agridulce o paradójico. Abejorral es el municipio con el mayor centro histórico de Antioquia, pero también el que tiene mayores problemas de conservación de esas casas. Decenas de inmuebles están enfermos y otros se han ido al piso y ya parece imposible su recuperación. En 2002, el Ministerio de Cultura definió al centro histórico de este pueblo como bien de interés cultural del ámbito nacional, lo que significa un reconocimiento, pero también un control especial para que no sean intervenidos de cualquier manera. Son 63 manzanas y 1.335 predios marcados por la tapia, el bareque, la madera, el barro y la talla a mano con instrumentos rudimentarios. Yo creo que los ciudadanos han tenido en un gran porcentaje una desinformación. Y segundo, también en el pasado hubo un desinterés del conglomerado público por conservar, por preservar el patrimonio de los abejorraleños. A un costado de la plaza principal de Abejorral, una construcción anaranjada llama la atención. Es una casa que también tiene puerta que da a la calle de atrás porque había caballeriza y espacio para el ganado y hoy conserva sus 15 cuartos, pisos de madera, techos altos y espacios generosos. Sus moradores le calculan 180 años de antigüedad. Ellos cuentan que el abuelo, Jesús María Rincón, la compró para que su esposa estuviera cerca del templo católico y ahora los descendientes dicen que buscan preservarla, aunque, afirman, no es fácil por los costos y por la poca disponibilidad de materiales y mano de obra. Esta es una madera que es muy fina y no se consigue, tenemos dificultades porque este municipio está como en cierta parte construido así como en declive, como en línea oblicua, entonces las humedades de los vecinos se van penetrando en las tapias y van ocasionando humedades a nosotros. Por ejemplo, aquí hay humedades, ya las reparamos, pero habían humedades aquí en las escaleras. Estos aleros ya no se están haciendo con caña brava, ni con bareque, sino que se están haciendo con eterboa, con otros elementos más modernos, porque ya la gente no lo trabaja, porque, por ejemplo, el bareque hay que trabajarlo como una arcilla y mezclarlo con estiércol de animales, entonces eso lo tienen que pisotear para hacer una mezcla y ya no hay personal que haga esa labor. Entonces, una intervención de los techos, atacados por las goteras y el comején, dicen, se llevará una cantidad importante de dinero. Pero la ubicación privilegiada de la casa y su condición de bien patrimonial tienen a los descendientes de Jesús María empeñados en conservarla. Algo muy distinto a lo que piensan los dueños de otros inmuebles de Abejorral, que sienten que la condición especial de estos les limita las decisiones en relación con ellos. Uno puede tener mucha sensibilidad, querer mucho el patrimonio,
pero realmente es costoso mantener estas edificaciones. Tratar de ganarnos el tiempo que otros no quisieron aprovechar para planear, para sostener el patrimonio, de modo que hoy a los ciudadanos no les empieza a generar una carga tan pesada que digan, alcalde, hagamos todo lo posible para levantar la declaratoria de patrimonio. Yo creo que nosotros no podemos entrar en esa discusión. La situación de Abejorral contrasta con la de municipios como Jardín, donde, dicen, hay un esfuerzo acumulado en el tiempo a favor de la preservación del patrimonio material. Un municipio que está prácticamente igual que hace un siglo, con su plaza, que es monumento nacional desde 1985, varios caminos de herradura aún vigentes, decenas de casas llenas de colorido y bien conservadas, y dinero constante por cuenta de los turistas que llegan atraídos por esa riqueza histórica y arquitectónica. La declaración que tuvo el municipio o el parque principal del municipio y su entorno en el año de 1985 fue precisamente por iniciativa de los mismos pobladores que, pues, valorando su entorno y con un poco de amor por lo que poseían, pues buscaron esa declaración. Una de las tareas más duras de ser director de patrimonio es que la gente piense que el patrimonio es un obstáculo y que nosotros como Ministerio de Cultura de alguna manera obstaculizamos esos procesos que se quieren desarrollar en los territorios, y siempre hemos procurado que sean los mismos territorios los que regulen las decisiones sobre el patrimonio. Los afiches de la fiesta de la rosa, balcones, el afiche... Olivia Marulanda dirige el Centro de Historia y Cultura de Jardín. Ella cuenta que en 1863 Indalecio Peláez donó los terrenos y participó en el diseño de las manzanas y calles, y entonces el barro, la madera, la caña brava y la cal entraron como materiales para levantar las viviendas. Desde que se fundó el municipio trataron de que Jardín fuera como digamos que distinto. Lo planearon también, que empezaron a organizar sus calles y sus carreras muy bien conservadas, y eso fue trascendiendo de generación en generación. Ella está de acuerdo con que en general allí la gente tiene apropiación por su patrimonio y que ya entendió que los 134 kilómetros que los separan de Medellín no son obstáculo para que miles de personas vayan de manera frecuente. Yo considero que Jardín fue de los primeros municipios, si no el primero, que empezó a trabajar la cátedra municipal en los colegios, en las escuelas, sin que fuera oficializada esta a nivel de los colegios, a nivel municipal, tratando de que toda la gente conserve sus casas, sus fachadas, sus interiores bien conservados. Yo veo respecto a otros municipios que tienen la misma declaratoria, que de pronto la ven como el impedimento para la conservación y justifican el abandono de muchas casas en esa declaratoria. En Jardín no pasa, precisamente porque es esa apropiación del patrimonio lo que hace que la gente busque constantemente, pues, su mantenimiento. Los de Jardín y Abejorral son 2 de los 7 centros históricos antioqueños reconocidos como patrimonio cultural del ámbito nacional. Los otros 5 son los de Concepción, Jericó, Marinilla, Río Negro y Santa Fe de Antioquia. Eso significa que las construcciones que hay en ellos tienen características especiales que las hacen valiosas, no solo desde lo físico, sino como referentes de la historia local y nacional. Además, Sonsón tiene declaratoria de patrimonio cultural del ámbito municipal para parte de su territorio. En total, en 39 municipios antioqueños hay 124 inmuebles de interés nacional y en 95 hay 1.036 construcciones con valor cultural municipal. Un inventario que de todas maneras no está terminado, porque las intervenciones y valoraciones son constantes. En cuanto a los bienes nacionales,
El país tiene normas como las leyes 397 de 1997 y la 1185 de 2008, que regulan la cultura y contemplan varios postulados tendientes a la conservación patrimonial. La idea es monitorear constantemente los inmuebles localizados en centros históricos para que no sean intervenidos por fuera de ciertos parámetros. Pero la mayoría de esas construcciones está en manos de particulares y a muchos de ellos no les gusta esa calidad de patrimonio. Yo diría que aunque ha habido esfuerzos muy personales, algunos colectivos y de algunas administraciones, todavía no logramos un punto que a mí me parece clave, es un posicionamiento estratégico de la cultura en la entidad escolar, porque es desde esa base que tenemos que generar los procesos de apropiación, con pedagogías propias para este componente. Y por otro lado, la atención que genera a muchos de los actores de estas comunidades habitar un edificio patrimonial, por lo que implica su conservación y los recursos precisamente que hay que invertir para la conservación arquitectónica. Y es que, como suele suceder con tantos temas, con este también hay cara y sello, miradas y subjetividades, formas de verlo, dependiendo de muchos aspectos. En Abejorral, por ejemplo, está la casa de Gloria Bernal, que hace parte del centro histórico del municipio y se caracteriza por su conservación. Ella cree que su propiedad es hermosa, pero también que vivir en ella es difícil. Las casas patrimoniales son casas muy bonitas, a los turistas les encanta verlas, pero para uno como propietario y como que vive en ellas siempre les encuentra inconvenientes, como ya no están adecuadas para las familias de ahora y los baños son lejos de la habitación, las cocinas, las casas son muy espaciosas y ya la gente es menos. Entonces, y arreglarlas y hacerles mantenimiento es muy costoso y ya a la gente ni le gusta hacer esos trabajos de boñiga y de cal. Eso contrasta con lo que piensa Ángela Montoya. Ella también vive en una propiedad antigua de la que se siente orgullosa y piensa que vale la pena esforzarse por conservarla, porque además ese esfuerzo puede traer beneficios económicos. Los turistas entran frecuentemente en medio de exclamaciones de admiración. Con nuestras viviendas patrimoniales estamos evocando nuestros antepasados, estamos evocando las tradiciones, las costumbres de nuestro municipio. Además, en nuestras casas patrimoniales de corredores anchos, de jardines, de patio y de aire podemos compartirlas con personas y así perpetuar la huella de tradición, de colonización de nuestro municipio. Y en una de esas propiedades, que adolece de varias enfermedades estructurales acumuladas, los dueños del restaurante que funciona en ella dicen que a la gente le gusta llegar a un sitio así. Los artículos antiguos, puestos entre paredes de tapia, son un imán para muchas personas que no solo llegan a disfrutar un plato. Por eso, ellos proponen mayor conciencia sobre lo que significa tener una propiedad como esa y un pueblo como ese, y más acompañamiento de entidades interesadas en la conservación de las tradiciones. Tal vez es tomar el referente de otros municipios que han hecho sus propiedades históricas como un negocio en potencia, por así decirlo. También una fuente de ingreso que les permite la sostenibilidad desde lo más básico hasta lo más complicado, hasta lo más complejo o estructuralmente de pronto más grande. Los abejorraleños tienen la intención de proteger esos bienes. Lo que pasa es que resulta bastante costoso después de que son bienes muy grandes y empieza el deterioro. Una sola ventana, 2 ventanas valen muchísimo dinero. En la lista de municipios que atraen por sus construcciones también está Concepción, a 75 kilómetros de Medellín. Fue fundado en 1771 por mineros provenientes del occidente de Antioquia y es patrimonio cultural e histórico de la nación desde 1999. Sus calles son estrechas y empedradas o adoquinadas y conserva el trazado inicial y decenas de casas levantadas por los primeros pobladores. Allí cuentan que durante muchos años estuvieron en una especie de aislamiento obligado porque sus 2 vías de conexión con la capital antioqueña eran destapadas y que cuando el pavimento llegó
quedó al descubierto una joya arquitectónica que no para de asombrar. El turismo para Concepción, en cierta medida, puede ser una redención, porque eso ha generado un tema de reactivación económica, que no tengamos tanto problema de desempleo, porque en mi administración anterior llovían la cantidad de hojas de vida en el escritorio. A hoy yo no tengo una hoja de vida, porque ya todos los restaurantes, los gastrobares, todo ese tipo de cosas requieren personas que trabajan todo el fin de semana. Don Gildardo, ¿cómo está? Buenas tardes, señores, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Son 250 años de historia que se muestran en casas como la que habitan Gildardo y Emperatriz. Una construcción que ya ha mostrado los efectos de los años, pero intervenciones como la que le hicieron en el techo han permitido que siga en pie y siendo orgullo del pueblo. No, hay gente que es feliz que levantando el material y que eso va a ser para mejor y que para mayor tiempo no. Esta casa, como le digo, tiene por ahí 215 años más o menos, en lo poquito que yo le llevo de cuenta. Y mire que como dice el dicho, la hemos conservado. Porque aquí no vamos a permitir porque llegue uno a reventar esta chambrana o que a dañar algo, no. O que una puerta, una chapa, no. No, que es muy bueno uno vivir en una casa así como antigua, que yo fui nacida y criada acá. La casa era de los abuelos, en estos momentos es de mi mamá. Me amaño mucho porque es que es muy diferente vivir en una casa grande que en una casa pequeña. La declaratoria de bien de interés cultural de la nación lleva a que los propietarios no puedan intervenir a su antojo los inmuebles. Hasta un cambio de color, explican en Concepción, debe ser autorizado. Pero esas normas, que para muchos se ven estrictas, han permitido una conservación que sigue consolidando al turismo como opción económica después de muchas décadas viviendo de la agricultura y la ganadería. Una historia real y reciente, en relación con el Templo de la Inmaculada Concepción, es otro atractivo de este municipio, al lado de la misma construcción con su valor histórico y arquitectónico. Resulta que para el año de 1860, doña Nepomucena Osorio era una fiel creyente pues, de toda esta parte religiosa. Tenemos un pueblo que es bastante católico. La señora para esa época hace la donación del terreno en lo que hoy está construido nuestro templo. Ella le hace la donación del terreno a las ánimas del purgatorio. En 2011, el párroco de entonces consideró pertinente pedir ayuda estatal para intervenir el templo que se estaba deteriorando. Entonces fue ante entidades nacionales donde le dijeron que lo primero era acreditar propiedad sobre el bien. Pero también les hacen un pedido, les dicen, necesitamos que ustedes nos entreguen las escrituras de la iglesia. Él, por supuesto, se las lleva, se las entrega y desde allá le dijeron, venga, pero es que acá hay un problema. Tenemos las escrituras a nombre de las benditas ánimas del purgatorio y nuestro Señor, su amo. Entonces, eso no es una figura real para nosotros. Entonces el sacerdote interpuso una demanda para que la titularidad de las escrituras pasara a la parroquia. El juez citó a las ánimas benditas del purgatorio para que fueran a demostrar su propiedad y como éstas no acudieron, dejaron de figurar como dueñas. Finalmente pues se hizo el juzgado pues de toda esta parafernaria y ya la parroquia quedó a nombre finalmente pues el templo quedó a nombre de la parroquia como tal. Entonces, hoy el templo de la Inmaculada Concepción, con todo y esta historia curiosa, hace parte de los atractivos que compran los visitantes. Una construcción que se inició en 1859 y finalizó en 1874 y que desde el Alto de la Virgen se ve imponente en medio de los techos oscurecidos por el paso de los años. Un templo que lleva varias inversiones, pero, se queja el alcalde, todas de fuentes diferentes al gobierno nacional, a pesar de la declaratoria como bien de interés cultural del país. Ni un solo peso tiene el templo invertido por parte del gobierno nacional.
no es fácil acceder a los recursos porque cuando uno va al ministerio lo que le dicen es que si interviene en una iglesia católica también podrían intervenir otros bienes que serían de otros grupos, otras sectas religiosas, entonces no hay facilidad de acceder a ese tipo de recursos. Solamente nos dan el título en un papel que cuesta 100 pesos, puede ser la hoja, y ahí queda pues exclusivamente el bien de interés cultural, lo demás encártese municipio, parroquia y departamento, porque la verdad aquí el pilar fundamental de este mejoramiento del templo ha sido el departamento. Obtener dinero estatal a partir de la Declaratoria de Bien de Interés Cultural es una de las esperanzas y de los reclamos que se escuchan en varios sitios. La gente de este pueblo yo creo que sí necesita una ayudita. ¿Por qué? Porque es más fácil comprar una puerta de lata, o ¿cómo es que se llama? Sí, una puerta de lata que vale menos a un... Por ejemplo, mire lo que le estoy hablando, solamente la mera puerta, 2 ventanas, y esto está en 7 millones de pesos. Entonces, dígame usted, un pobre que tenga una casita que no tiene con qué poner la puerta, ¿qué tiene que hacer? Dejarla caer, porque no tiene con qué y no la puede colocar en otro material que no sea madera. Otra norma fundamental fue expedida en 2021, la Ley 2079 o Ley de Vivienda y Hábitat, que en su artículo 6 define una figura llamada vivienda de interés cultural. Esta, dice, es la que está arraigada en el territorio por asuntos como clima, costumbres, tipos de materiales y técnicas constructivas. Para el caso de zonas urbanas, ese tipo de vivienda hace parte de sectores y bienes declarados de interés cultural. Y para las zonas rurales, habla de construcciones nuevas con diseños, planeación, técnicas, materiales y trabajo comunitario asociados a las tradiciones. Con esta vivienda de interés cultural, el Ministerio de Vivienda podrá intervenir y acompañar a los propietarios de bienes de interés cultural en los centros históricos en la mejora de vivienda, como lo hace con otro tipo de viviendas de otras condiciones. Esa ley y ese tipo de vivienda fueron reglamentados en abril de 2022 por el decreto 651 de los Ministerios de Cultura y Vivienda. Allí dice que ya es posible que el Estado entregue ayuda a propietarios de inmuebles de interés cultural a manera de subsidio para mejorarlos y mantenerlos. Creemos que ese es un concepto que pues un nivel de vivienda que va a permitir, como les digo, darle la mano a muchos de los propietarios de bienes de interés cultural que se quejan permanentemente de que el Estado no les ayuda a recuperarlos. Eso sería un salvamento para aquellas familias que tienen en su propiedad bienes que han sido declarados patrimonio, que sabemos que su conservación es compleja, pero que además está arreglada por una legislación que es sumamente juiciosa y rigurosa. Lo otro también está ligado a un tema netamente económico, porque todo lo que tiene que ver con las inversiones en bienes de carácter patrimonial, pues es costoso. En Tibasosa, un municipio boyacense, se levantó un prototipo de vivienda de interés cultural bajo los parámetros de la Ley 2079, o sea, para zonas rurales. Se usaron materiales y técnicas tradicionales con la batuta de la Escuela Taller de Boyacá. Una experiencia que podría ser replicada en otras zonas colombianas donde sean definidos nuevos proyectos de vivienda de interés social con características asociadas a la cultura. En cuanto a zonas urbanas como la de Abejorral, el Ministerio de Cultura cree que ahora, con estas normas, hay mejores opciones para que las construcciones no se sigan cayendo. Sin duda, esto que estamos desarrollando con el Ministerio de Vivienda le va a ayudar a los actuales propietarios a, ojalá, encontrar un subsidio de vivienda para mejoramiento de vivienda. Y en otra dimensión, el hecho de que hemos venido trabajando también en la recuperación de los oficios tradicionales le va a permitir también a la población de Abejorral recuperar esas técnicas constructivas tradicionales que había olvidado y ojalá recordar cómo se construían las casas antiguamente para que dé respuesta también
con arquitectura contemporánea, pero con materiales tradicionales a sus necesidades. Me parece que es acertado que el Ministerio de Cultura genere esta norma. Lo que tenemos que mirar es la implementación, o sea, que no sea un documento más, que se queden los documentos en los escritorios, del mismo ministerio, que no baje a las realidades de los territorios. Como complemento, el Ministerio de Cultura dice que hay que saber adaptar materiales y espacios a los nuevos tiempos, de manera que el mantenimiento del patrimonio sea menos complejo y costoso y genere beneficios económicos que ayuden a conservarlo sin depender de ayudas. O sea, no seguir insistiendo a rajatabla en técnicas y materiales de siglos anteriores. El patrimonio, claro que se puede adaptar a las necesidades del siglo XXI y, por supuesto, ciertas técnicas tradicionales constructivas como el adobe, la tapia pisada, el bareque, la guadua, por supuesto, también la madera, se pueden adaptar a las necesidades del siglo XXI. Medellín es una ciudad construida en buena medida sobre la destrucción de construcciones antiguas que cayeron para darle paso a lo que en su momento se llamó modernización. La carrera Carabobo, por ejemplo, conserva algunos rasgos de inmuebles levantados en siglos pasados, en especial segundos pisos, porque las plantas bajas fueron absorbidas por el comercio. Sobre ese corredor, al norte están, entre otros, la antigua sede de la alcaldía de la ciudad, que hoy alberga el Museo de Antioquia, y el Templo de la Veracruz, levantado entre 1791 y 1803 y objeto de varias intervenciones durante más de 2 siglos de existencia. Y cuando se camina hacia el sur se descubren decenas de fachadas antiguas, hasta desembocar en lo que fue la Plaza Cisneros, ya demolida y sustituida por unos postes de concreto y metal, donde los edificios Vázquez y Carré y varias fachadas coloridas le dan lustre al lugar. Y si se mira hacia el frente, al otro lado de la calle San Juan, está la imponente estación del ferrocarril que data de principios del siglo XX. Una construcción que recuerda la comunicación férrea entre Medellín y Puerto Berrío, que fue fundamental para la industrialización de Antioquia. En la modernidad hizo que no valoráramos, porque no lo veíamos como una ruina romana, no lo estábamos viendo como una cosa así, pero realmente había mucho de identidad de lo que nosotros éramos, como el Valle de Aburrá en ese momento, como la villa de la villa de Nuestra Señora del Carmen, que era como se llamaba en esos momentos la ciudad de Medellín. La Oficina de Planeación de Medellín cree que la ciudad ya reaccionó y ahora es consciente de que los bienes patrimoniales hay que conservarlos. Lo mejor que tiene en estos momentos el POT es que por lo menos ya identificamos qué predios son patrimoniales, y esa identificación ni siquiera se hacía antes, y ya teniendo esa identificación que nos permite empezar a meterle esos incentivos para que se conserven en el tiempo. La joya de la corona parece ser el barrio Prado, con sus casas de estilos europeo y norteamericano, que comenzó a formarse en 1926 por iniciativa del industrial Ricardo Olano y que en su momento albergó a las familias de mejor posición económica. Pero cuando nacieron sectores como Laureles y El Poblado, muchos habitantes se fueron y el sector experimentó transformaciones importantes. En 2009, el Consejo de la Ciudad aprobó un plan especial de protección para Prado, donde están censados 261 bienes patrimoniales en 74 manzanas. A las medidas contempladas allí se agregó una más en 2022, la redefinición del estrato socioeconómico para 1.418 casas, que pasaron del 4 y el 5 al 1 y el 2. Una forma de ayudarles a los propietarios a llevar la carga económica que implica mantener esas construcciones, porque pagarán menos servicios públicos. Si nosotros ya sabemos que les estamos restringiendo, pues digamos que equilibramos un poquito la carga, incentivándolos a permanecer en el predio, disminuyendo los gastos que tienen.
porque sí hay una corresponsabilidad natural ahí, y es que ellos son los poseedores de los bienes patrimoniales, no la administración. Juan Luis Isaz es arquitecto, fue director de Patrimonio del Ministerio de Cultura y director de la Fundación Ferrocarril de Antioquia hasta agosto de 2020. Él no está tan convencido de que en materia patrimonial Medellín esté haciendo lo suficiente, y no solo en relación con el barrio Prado, sino en general con la preservación patrimonial de toda la ciudad, donde barrios como Boston y Laureles también muestran vestigios del pasado. Eso contrasta con lo que piensan en planeación municipal, donde creen que los esfuerzos sí están en marcha, porque ahora hay un plan de ordenamiento territorial que va más allá de los gobiernos de turno y poco a poco muestra resultados en materia de conservación. Soy tremendamente escéptico con lo que sucede particularmente en Medellín. En Medellín no hay una institucionalidad, no hay un equipo técnico, no hay un personal humano, no hay un presupuesto, no hay un interés por manejar el patrimonio cultural de esta ciudad. No hay interés. El tema del patrimonio cultural no entra dentro de la agenda de los gobernantes de Medellín. No importa, no existe. Estamos hablando de que sí habían unos temas de unas oficinas de obras públicas, sí habían unas licencias de construcción que se datan desde el año 1925, pero un ordenamiento territorial como el que nosotros tenemos, que es un ordenamiento moderno, es del año 1990. O sea, eso realmente es muy poco tiempo para lo que implica una ciudad. Entonces ya hemos avanzado mucho en el patrimonio, en los temas de movilidad, en los temas de infraestructura, en los temas de movilidad también hemos avanzado mucho, y creo que este es un punto de no retorno. A principios del siglo XX, el industrial Gonzalo Mejía Trujillo contrató al arquitecto belga Agustín Gubert para que diseñara un edificio en la mejor esquina de la ciudad, la carrera Junín con la avenida La Playa. Así nacieron el Hotel Europa y el Teatro Junín en 1924, dos espacios monumentales con muchos elementos traídos del continente europeo. El teatro en particular podía albergar a 4.200 personas y era uno de los 4 más grandes del mundo. Pero a pesar de la imponencia del lugar, los ánimos modernizadores de mediados del siglo XX le expidieron partida de defunción al edificio Gonzalo Mejía con su hotel y su teatro. El teatro era de allá de la avenida La Playa y llegaba hasta acá, hasta donde termina esta cosa blanca aquí, ese era el fondo del teatro. Cuando era niño, a Giovanni Teortúa lo llevaban a función matinal al Teatro Junín. Aparte de cine, cuenta, allí actuaron compañías de ópera y de ballet de varios países y estrellas como Roger Wagner, Libertad Lamarque y Agustín Lara. Hoy sigue allí, al lado de lo que fue el teatro, vendiendo pines y mirando con nostalgia el cambio del sector. Pues Junín realmente ha cambiado por ahí casi un 90%, porque Junín era una calle muy tradicional. Sobre todo que era un sitio, había muchos negocios elegantes, finos, ¿cierto? Y eso ha decaído mucho cuando empezaron a hacer esos centros comerciales que destruyeron todo el patrimonio, todo lo que era Junín. El Teatro Junín fue demolido en octubre de 1967 para darle paso al edificio Coltejer, inaugurado en 1972 y durante 4 años el más alto de Colombia, símbolo de una empresa líder en textiles. Giovanni define esa demolición como un sacrilegio y ejemplo de la masacre histórica cometida contra construcciones que no volverán. El Teatro Junín es como, pues como un paradigma, que todo el mundo sigue llorando sobre el Teatro Junín. Es una lástima que se haya demolido el Teatro Junín, pero ya se demolió. Pensemos en la cantidad de cosas que tenemos hoy en día en nuestras manos y que no estamos haciendo absolutamente nada por rescatarlas. Lola Vélez pintaba paisajes con sus flores y pájaros coloridos y su obra le sirvió en muchas oportunidades para homenajear a personajes del común en un municipio de obreros. Estudió en México técnicas del mural y la acuarela y allí compartió con artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo y Chabela Vargas. Lola nació en Bello en 1952
y vivió en una casona de tapia en la carrera 53 con calle 51, a pocos metros de la choza del expresidente y escritor Marco Fidel Suárez. Cuando murió en 2005, muchos pensaron que la propiedad sería conservada y tal vez convertida en museo o centro cultural. Pero los herederos la vendieron a una persona con quien el municipio intentó negociarla, pero en medio de la demora de decisiones judiciales, la casa se fue cayendo por partes y finalmente fue demolida y reemplazada por locales comerciales. Ese proceso fue definido por el historiador, escritor y periodista Reinaldo Spitaleta como la segunda muerte de Lola Vélez y otra consecuencia de la indiferencia avellanita con el patrimonio. Spitaleta cree que ese es otro ejemplo de indolencia e ignorancia en un municipio que se autodefine como ciudad de artistas y donde dos construcciones solitarias, la capilla Atoviejo, que data de 1787, y la choza donde nació Marco Fidel Suárez en 1855, son de lo poco que refleja la historia de un municipio fundado hace 3 siglos y medio. Otro ejemplo de lo que ha sucedido en cientos de lugares colombianos durante muchas décadas. Una sensación de pérdida, ¿cierto? De como que le hayan amputado una parte de la esencialidad de la cultura de Bello, pues al no pararle bolas al asunto de constituirse eso como una casa museo. Entonces, claro, ahí hay un gran asalto, yo creo que un gran asalto a la cultura. Entre los bienes que no fueron alcanzados por los ánimos modernizadores hay varios en Medellín. Podríamos mencionar uno, que es todo un ícono de lo construido entre finales del siglo XIX y principios del XX. El Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, antigua sede de la Gobernación de Antioquia. El diseño fue contratado en 1920 con el arquitecto belga Agustín Gubert, el mismo que diseñó el Teatro Junín y el Palacio Nacional, que también sigue en pie sobre la carrera Carabobo. Pero en medio de la crisis económica de la década de 1930 y las luchas políticas, la construcción fue tan accidentada que finalmente Gubert solo entregó más o menos una cuarta parte y otros terminaron la obra con varios cambios en los diseños originales. Hoy todo eso es anecdótico, porque lo real es que el palacio descresta por fuera y por dentro y es sede permanente de exposiciones y de varios espacios que guardan la memoria documental, visual y sonora de Antioquia. La diferencia sí es que los pueblos precisamente tengan ese arraigo de cuidado y de valor por el entorno que ya habitan y de pronto no miren con tantas ansias ese falso sentimiento de desarrollo, lo que hace la diferencia entre conservación o no conservación. En la búsqueda de nuevos tiempos para el patrimonio material se dan experiencias como una en Ciudad Bolívar, un pueblo del suroeste antioqueño a 105 kilómetros de Medellín. Allí existió un café que fue sitio de encuentro desde 1914 y marcó a varias generaciones. Las paredes fueron levantadas con tapia y revoque de tierra y los techos con madera, esterilla y tejas, materiales que terminaron afectados por el tiempo y el poco o nulo mantenimiento. La decisión de los propietarios de hoy es que el café no muera y entonces le hicieron una inversión para que el local exista de nuevo bajo condiciones similares a las de antes. Hay sitios y lugares como estos que ya no pertenecen a sus propietarios, sino que pertenecen a la comunidad. Y creemos firmemente en la identidad de los pueblos y que parte mucho de su patrimonio arquitectónico y cultural. Y esta es una apuesta para que la gente también se anime a que cada vez tratemos de conservar más este tipo de inmuebles o este tipo de historia que vemos que cada vez se pierde un poco más y realmente es un regalo para el pueblo. Consiguieron personas que saben tapiar y hacer techos con tejas y madera y pisos con diseños y materiales vigentes desde tiempos perdidos en la memoria, para que el sitio, dicen, no esté condenado a 100 años de soledad,
sino que tenga una segunda oportunidad sobre la tierra. Para mí es un gran honor pues desarrollar este proyecto en Tapia Pisada, porque en estos momentos estamos abandonando mucho esta técnica constructiva y realmente estamos rescatando la historia de nuestros pueblos y necesitamos seguir haciendo este tipo de proyectos para atraer más turismo aquí a nuestros pueblos. No contamina, no estamos usando cemento, no estamos usando hierro, no estamos tumbando los montes para sacar madera, para formaletear, sino que con una sola formaleta usted la basea este muro, pisa este muro, lo quita y hace aquel otro. Y así sucesivamente, con una misma formaleta hace toda la tapia. 18 de los 46 municipios del país, con declaratoria de bien de interés cultural, integran además una lista llamada Red de Pueblos Patrimonio, que los convirtió en foco del turismo y por extensión les está generando recursos millonarios a miles de habitantes. En 2010 a ese listado fueron integrados Barichara, Belén, Girón, Guaduas, Honda, Lorica, Mompox, Monguí, Salamina, Santa Fe de Antioquia y Villa de Leyva. Luego, en 2012, entraron Aguadas, Ciénaga y Jardín. En 2013, Buga y Jericó. En 2014, El Socorro. Y en 2021, Porey. Estar en ese selecto grupo se ha vuelto obsesión para otros municipios que en consecuencia hacen esfuerzos por tener sus centros históricos bajo las exigencias de los Ministerios de Industria y Turismo y Cultura y el Fondo Nacional de Turismo. Las condiciones para estar ahí pasan, entre otros asuntos, por la arquitectura diferenciada, el entorno natural conservado, la cultura autóctona y la gastronomía propia, todo ligado a la historia del país. Eso significa que, por ejemplo, un municipio como Abejorral, a pesar del tamaño de su centro histórico y de la declaratoria como bien de interés cultural nacional, tiene varias tareas pendientes si quiere entrar algún día a la red de pueblos patrimonio. Pero ya son muchos los lugares de Colombia donde la semilla germinó y la preservación del legado de la historia es un asunto que muchos buscan y defienden. Así, esas casas silenciosas a la vera del camino, con puertas y ventanas cerradas para siempre, y donde ya nadie vive, no son opción en muchos pueblos. En ellos se resisten a creer que todo ha muerto, hasta la alegría y el bullicio, y que los que fueron la alegría y el calor de aquellas casas ya tienen muerte el alma. Ya no vive nadie en ella, y a la orilla del camino silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas se cerraron para siempre. Se cerraron para siempre sus ventanas. Gime el viento en los aleros, desmorónanse las tapias, y en sus puertas cabecean combatidas por el viento las acacias. Combatidas por el viento las acacias. Dolorido, fatigado de este viaje de la vida, he pasado por las puertas de mi estancia y una
una historia me contaron las acacias. Todo ha muerto, la alegría y el bullicio. Los que fueron la alegría y el calor de aquella casa. Se marcharon unos muertos y otros vivos que tenían muerta el alma. Se marcharon para siempre de la casa.